Hola Carla, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Gina. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Ah, no, gracias a ti por aceptar platicar conmigo y platicar sobre todo también, pues sobre todo esta experiencia que te llevó a emigrar Ujú. y también de tus más recientes logros, que te he de decir que me siento pues muy orgullosa de que seas una mexicana que estuvo nominada a un premio y además también ganaste un premio como periodista independiente. 2021. Pero bueno, vamos a platicar poco a poco, un poquito más adelante sobre todo sobre tus, pues, obviamente, tus logros que has tenido y cómo incursionas al periodismo después de muchos años de ejercer otra profesión, que eso me tiene bastante, pues, emo emocionada, intrigada también a la vez, porque como después dices, bueno, esta profesión ya no, y me voy con el periodismo que en algún momento lo puse en pausa, lo pensé, me gustó, pero no lo estudiaste en México. Pero bueno, entonces les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar esta otra vez aquí en este podcast de Recomenzar. Hoy tengo de invitada a Carla Mesa, mexicana, periodista, y me va a platicar un poco de toda esta experiencia que ha tenido aquí en Canadá. Bueno, no sé si fue un cambio duro, venir de una universidad con una filosofía de empresaria, de un poco de ya sales y vas a tener un buen puesto o vas a ser la jefa o la dueña de una empresa y llegar a emigrar, pues no es fácil. ¿Cómo Ujú. vives? ¿Cómo fue eso? Porque, ¿por qué decides venirte acá a Canadá? ¿Por qué quieres venir? Sí. Pues, de hecho, bueno, con respecto a la filosofía de la institución, justamente, bueno, ahora sí que todo es como todo en la vida, ¿no? Cada quien dejas y tomas lo que te interesa, lo que te pertenece, lo que también te identifica o te hace Ujú. identificar. Entonces, realmente, bueno, a mí esa filosofía, yo, bueno, nunca he adherido al 100% a esa filosofía, porque realmente yo conocí muchísima gente en los años que estuve en el TEC de Monterrey, y bueno, claro, sí, por una parte se dice eso, pero por otra son gente, o sea, como tú, como yo, como todos los profesionales también de las otras universidades. Hay Claro. gente súper talentosa en otras universidades también, o sea, realmente no te da como un pase, pero no sé a qué te refieres, pero realmente yo no adhería a esa filosofía así como que, bueno, yo soy del TEC de Monterrey y me merezco Ujú, un puesto de dirección cuando no tienes ninguna experiencia. ujú, Pero volviendo a ello, en cuanto a lo de emprendimiento, eso sí, por ejemplo, eso sí es algo que yo por naturaleza y también por la filosofía de la escuela, sí adhería a ello. Entonces, justamente yo tenía una empresa que empecé en el programa emprendedor en el TEC de Monterrey, allá en México, jovencita, yo tenía 17 años apenas, tenía de hecho 16, casi menos de 17 cuando entré al TEC de Monterrey ya a la carrera. Entonces, sí, estaba jovencita. Entonces, bueno, pues empiezo ahí, más o menos un año después empiezo mi compañía con una de ujú. mis compañeras y fue en el 94, en diciembre del 94, que yo me gradué de licenciada en Administración de Empresas. Pero antes de entrar a esta carrera, a licenciada en Administración de Empresas en el TEC de Monterrey, justamente, que mucha gente me hace la pregunta de ¿y por qué periodismo de repente, no? Cuando yo era muy joven, muy pequeña, te hablo de niña realmente, yo siempre dije, yo voy a ser periodista, yo voy a ser o animadora o periodista o ciencias de la comunicación, Mm. en ese ámbito, ¿no? Y hasta el día, casi, hasta el día de la inscripción a la carrera en el TEC de Monterrey, hasta ese día todavía lo sostenía, Lo porque dudaba. realmente era algo que era mi pasión, yo decidí ser periodista, pero también me gustaban mucho las finanzas y las ventas y el marketing, y también tenía yo esa chispa y también ese talento, ¿no? Actitud, no sé. Entonces, es ya el día de la inscripción al TEC de Monterrey, yo revisé el plan, todavía hacíamos la fila en presencia con las grandes computadoras con la inscripción, y en presencial pues yo cogí el plan de estudios, que era una hoja simplemente, lo vi de live, de administración de empresas,
y me encantó todo lo que hacía marketing internacional, etcétera, etcétera. Y te lo juro, así fue una decisión que cambió para siempre, obviamente para siempre o durante 20 años el curso de mi vida, ¿no? En ese momento me cambié de fila y me inscribí a LAE en vez de Ciencias de la Comunicación. Es que, ¿quieres? En el fondo tal vez, no sé si te pasó, pero a veces puede ser que por prejuicios establecidos de ciertas carreras como comunicación, yo igual que, bueno, yo estudié también la licenciatura en comunicación, y sobre todo en esa época era como, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Todóloga o qué? Exactamente, exactamente. Era la carrera fácil, la carrera de que, ok, no sabes qué estudiar, vas a estudiar comunicación para ver qué es lo que puedes hacer después. En mi caso no fue realmente solo, o sea, por eso realmente fue, no, como te digo, no sé, o sea, mucha gente me hace la pregunta, y no sé qué es lo que fue, pero creo que fue simplemente como tener dos cosas que te alimentan, que te llaman la atención y que, bueno, decides en ese momento. Realmente no te puedo explicar, pero bueno, para mí fue el destino. Claro. Entonces yo me inscribí, pero, y de hecho nunca he cambiado de opinión y tampoco nunca dije, ay, bueno, pues qué lástima que no me inscribí, etcétera, ¿no? Pero no regrets, como decimos, para nada. Pero hice una carrera, terminé muy bien carrera de administración de empresas y tenía varios compañeros en comunicación y todo, y nunca se me antojó cambiarme tampoco, o sea, pero yo dije un día quizás retome aquello, nunca se sabe. Y seguí mi carrera, pero yo en el 94, cuando me gradué, recién graduada, 4 meses después, llegué aquí a Canadá, pero yo no venía con la intención de inmigrar, de hecho. Yo no quería emigrar de México. Yo simplemente después de terminar la carrera, tenía yo mi empresa y quería simplemente venir a practicar mi inglés y a aprender idioma. O sea, simplemente unos meses nada más. Y después retomar mis actividades, ¿no? De empresa y quizás buscar un trabajo también, un empleo. Entonces, así fue. Pero realmente, digo, te lo cuento así como muy breve, ¿no? Pero realmente a partir de esa fecha, el mayo del 95 que yo llegué aquí, me fui a México y vine porque fue toda una cuestión administrativa también, pero de inmigración, pero yo ya nunca volví a México como residente. Y yo no lo sabía, o sea, yo cuando salí de México, yo no sabía que no iba a regresar a México a vivir. Entonces fue algo paulatino, fue algo realmente de 6 meses en 6 meses. Al principio, pues yo llegué aquí, ni siquiera llegué como estudiante, o sea, yo quería practicar mi idioma, pero realmente yo llegué simplemente para pasear, tenía los medios en ese momento, por eso te digo que yo quería durar unos meses nada más, porque financieramente también eso es lo que podía hacer. Entonces, bueno, así fue la cuestión. Y después al cabo de 6 meses, fueron otros 6 meses, y ya más o menos al año fue cuando me di cuenta que aquí fue como un año de descubrimiento. Llegas a un nuevo lugar, descubrí los nuevos idiomas, no solo el inglés se hablaba, pero sobre todo el francés, al lugar donde yo llegué, aquí a Quebec, el francés. Entonces dije, wow, o sea, voy a aprender el francés, y lo aprendí. Y al cabo de un año, conocí personas también que cambiaron mi vida, y al cabo del año dije, no, pues yo sí quiero vivir aquí, yo me quiero quedar aquí. Entonces ahí sí empecé ya con la intención de residir aquí. Pues regresé a México, fui a la embajada canadiense. En aquella época, cabe mencionar que creo que el proceso migratorio era muy diferente. En cuanto a la facilidad, digamos, de migrar. Había un sistema de puntaje y de calificaciones que tenías tú digo, o sea, entrar en ese molde, ¿no? En ese molde que había creado de migración, pero pues justamente yo encajaba en ese perfil, joven, mujer, sin hijos, con carrera, hablaba ya el inglés bastante bien, no 100%, pero bastante bien. Francés, pues ya me lo había empezado a aprender también. Entonces realmente era como que palomita, todo lo que pedían. Y así fue, simplemente fue una espera administrativa. Lo que hice fue en la embajada, pedí mi residencia permanente y al cabo de un año más la obtuve. Entonces, más o menos creo que la obtuve 2 años y medio después de que llegué por primera vez, ¿no? Entonces, como en el 98 por ahí, creo que recibí mi residencia. Y en ese momento ya pude empezar a trabajar así en administración, siempre aquí en varias empresas. Y en el año 2000 empecé a trabajar como consejera financiera
para una institución muy grande aquí en Quebec, Desjardins. Duré, de hecho, 11 años en esa, Sí, es lo que está yo en esa institución, no es una empresa, es una institución. Exactamente. Entonces ahí, y bueno, trabajé diferentes puestos, consejera financiera, después también consejera en seguridad financiera, que no es exactamente lo mismo, y después pasé a lo que es capacitación de nuevos consejeros financieros y desarrollo de programas de educación financiera. Empezaba todo lo que los portales en línea para los clientes de la institución, entonces fue toda una transformación, ¿no? Productos financieros, educación sobre el retiro, etcétera. Entonces, esta fue mi carrera financiera, digamos, que se dio. A mí siempre se me ha dado todo así como que el caminito, para nada es fácil, pero me refiero a de que las puertas, bueno, están allí y tú dices, bueno, aquí hay una puerta, voy a ver qué hay por aquí, voy a explorar y pues la vida se va acomodando, la vida se va acomodando. ¿Cómo fue para ti integrarte socialmente, laboralmente? Más o menos pues, me acabas de dar como ya este panorama, pero no sé si el primer trabajo que encontraste ya como en tu profesión fue difícil o no. ¿Cómo fue esa primera puerta de decir, bueno, pues que ya estoy aquí, tengo amigos, no tengo amigos, cómo hago amigos? Era en el 95, cómo la comunidad latinoamericana había un gran porcentaje o no. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Ujú. Pues de hecho fue muy curioso porque sabes que hay una cuestión aquí de que, por ejemplo, yo cuando llegué en el 95, claro, la comunidad latina no era tan numerosa como ahora, ¿no? Pero sin embargo, claro que sí, sí había, hacían de hecho los eventos, pienso que antes hasta un cierto punto era como más unida la comunidad latina en el sentido de que había, sin embargo, no teníamos las redes sociales, o sea, no, pero simplemente unida en el sentido de que, bueno, hacía siempre el grito de la independencia, hacían, no sé, algún otro festejo y siempre ibas ahí, o sea, tenías que ir ahí si querías estar en contacto con la comunidad latina. Sí, No claro. teníamos el Facebook, no teníamos nada. No. Entonces, en ese sentido, pero pasó algo muy curioso de que yo, por ejemplo, además, o sea, aparte de, digamos, ir a eventos mexicanos y para como sentirme cerca de la comunidad y conocer gente un poco, en realidad yo no estaba tan implicada con la comunidad latina, fue al contrario para mí. Yo, de hecho, tuve una inmersión total aquí cuando yo llegué. ¿Y por qué no, tuviste la inmersión total? ¿Qué hiciste? y no que no me interesara estar con latinos o con mexicanos o ¿Sí? con gente hispanohablante. No era eso, sino que simplemente se dio así. O sea, yo cuando llegué, yo venía a aprender, yo venía a practicar mi inglés. Inmediatamente decidí que también iba a aprender el francés, lo cual que no hablaba, pero en absoluto. Y así fue. O sea, yo decidí que yo tenía que hacer una inmersión total en la cultura canadiense, de Quebec, que también es muy diferente, anglófonos y francófonos. Sí. Y yo lo decidí, o sea, realmente todos mis amigos, además, bueno, aquí viviendo en Montreal durante esos años de, digamos, de integración, llamémosle así al principio, conoces gente de todo el mundo, ¿no? Sí. Eso también fue uno de los factores que para mí fue como decisivo para poder quedarme aquí o para querer quedarme aquí. De decir, wow, o sea, realmente tenía amigos, no sé, en la misma clase de diferentes países, de 6, 7 países, era como las Naciones Unidas ahí, ¿no? Sí. Y eso se me hacía súper interesante. Siempre fui alguien que me interesó mucho los idiomas, que me interesó ver el más allá, afuera, sin denigrar a mi propio México, sin ser malinchista o otro, ¿no? Es simplemente como la curiosidad de saber del más allá, de saber qué hay más allá. Y eso fue, de hecho, de pequeña empecé a aprender un poquito el italiano también, y eso fue por mí misma y fue simplemente sin ninguna razón, me gustaba y lo empecé a hablar. Y poco a poco también, bueno, a través de diferentes personas e historias y todo, se fue dando y yo hablo perfectamente el italiano también porque me dediqué a ello, pero por voluntad mía y después también fui a trabajar a Italia un par de veranos y viajo mucho a Italia, entonces realmente como, ves, lo que explico es así como que para mí ese mundo de apertura mental, la apertura realmente a las culturas ajenas o a la mía, es muy grande. Es muy grande, me encanta. A mí me encanta realmente descubrir personas, descubrir el por qué, la historia de una cultura, el por qué se comportan de una manera ahora
etcétera. Entonces, así fue. Y bueno, en cuanto a la integración, pues así fue, ¿no? Para mí fue realmente una cuestión de, ni siquiera lo pensé dos veces, no era así como decidir entre mi comunidad y alejarme de mi comunidad. Simplemente no había las redes sociales que te distraían que te distraían o que te ayudaban, dependiendo de cómo lo veas, Sí, a estar en contacto con tu cultura y no salirte de ahí, porque justamente ahora la diferencia es que la gente, por ejemplo, que llega acá, de unos años para acá, tiene la opción y mucha gente se queda en la cultura latinoamericana y se sí. queda aquí y no se integra. Entonces yo pienso que, bueno, como siempre he opinado yo al nivel de la tecnología, es que es bueno y malo, ¿no? Siempre tiene su lado oscuro y su lado bueno, Ujú. porque realmente eso puede afectar negativamente tu integración, porque Sí, estás muy arraigada, muy pegada a tu cultura y además como todo lo encuentras ahí y es tan fácil, así que en la punta de los dedos tienes ahí la información, la gente, haces lo social allí y no sales, no buscas más la cohesión con otras culturas, etcétera. Entonces, pues eso ayudó bastante, obviamente. No teníamos esa opción, entonces yo vivía en un lugar inglés, después me estuve cambiando a varios lugares durante esos 5 años, y entonces cada colonia, cada barrio en donde yo vivía, pues me acoplaba y ahí había a veces inmigrantes, a veces era muy francófono, a veces inglés. Me gustaba también cambiar cada año de lugar, ujú, justamente para descubrir gente diferente. Y ahora, bueno, ahora es diferente, ¿no? Eso te hablo en el principio porque sí, justamente tú conoces muchos inmigrantes, tu sí, círculo es de inmigrantes, porque estás en lo que le llaman aquí francización, sí, que es la inmersión al francés, los cursos de sí. francés. Entonces, obviamente, va por los inmigrantes. Pero bueno, al cabo de empezar a trabajar en ese primer trabajo, pues sí fue difícil. Claro que fue difícil porque pues tú llegas, tú piensas que ya hablas el idioma, pues bien, llegas pues con cierta seguridad y todo, y de repente pues claro, siempre hay desafíos, o sea, no es porque ya tengas un año parece, entonces ya tenía 2 años y medio yo aquí, te digo, yendo y viniendo y esperando mi residencia y lo que tú quieras, pero fue un proceso ya de aprendizaje y también fue un proceso que me ayudó, es decir, no fue que yo recibí mi residencia y que nunca había yo puesto los pies en Canadá, entonces llegas y ahí empieza tu integración. Para mí no fue así. Para Exacto. mí no fue así. Para mí fue simplemente estoy esperando ya digamos, luz verde para poder empezar a trabajar en lo que me gusta o en lo que yo sé hacer. Pero mientras fue lo social, la integración cultural, todo eso ya estaba hecho. Ya Sí, estaba hecho. Entonces, para mí no fue realmente un cambio drástico. ujú. Simplemente, bueno, pues empecé a trabajar de 9 a 5 en un lugar ya más formal, con un salario, bueno, que me parecía bien, no era tan bueno, pero me parecía muy bien. Claro, para empezar, Claro. Y mucho más experiencia. sobre todo la experiencia, ¿no? La Eh, experiencia y todo, pero sí era muy estresante porque, bueno, obviamente, pues siempre hay esa cuestión de que, bueno, no es tu primer idioma y aunque lo hables bien, no quieres hacer errores, también depende de tu personalidad, ¿no? Yo soy muy perfeccionista, entonces no quería ni hacer ningún error, no quería que me vieran como, ay, no, esta chica no sabe hablar o no sabe escribir o lo que sea. Entonces yo estudiaba todas las noches, estudiaba, escribía, leía, veía la televisión para digamos, como que integrarme aún más al inglés, al francés. Y bueno, así fue. No fue fácil, pero fue divertido. y ya esta cuestión laboral, te encontraste con estos choques culturales pues mucho desde también de la forma de ser propia de una cultura. Mira, yo no te diría que no, pero en realidad siempre es una adaptación, ¿no? Siempre cuesta un poco de trabajo, sobre todo, bueno, estás lejos de tu familia. Yo llegué solita aquí, como te digo, llegué un poco como una mochila Una llena mochila. de aventuras, de ganas de vivir. O sea, no fue realmente una inmigración ni forzada, como justamente ahora yo como periodista cubro mucho esa temática, ¿no? De Claro. la migración forzada, ya sea económica o laboral, por muchas circunstancias, incluso peor, la migración forzada por guerra en Ujú. Medio Oriente, lo que sea. Para mí no fue así, entonces realmente, y no quiere decir que no lo haya vivido, porque después tuve otros capítulos también que te contaré, pero realmente esa integración para mí no fue como tal, no fue así de que, Sí, híjole, me cuesta adaptarme y olvidar mi cultura. También hay otro factor. Yo era muy joven,
Sí, Yo estaba muy pequeña, güey, digo, tenía yo 21 años, ¿no? O sea, yo ya tenía 21 años como para emigrar y sentirme así como que puedo comerme el mundo. Pero en realidad, hoy por hoy, lo veo y digo, wow, o sea, hace 26 años, ¿no? Y digo, tenía solo 21 años. En aquel entonces pues, ya tengo 21 años, pero ahorita digo, yo tenía solo 21 sí, años. claro, Entonces, realmente ese arraigo, claro, nunca voy a dejar ser mexicana, mis valores, mi gente, el español. Todavía mucha gente me dice, ay, pero hablas muy bien el español. Le digo, pero ¿cómo no lo voy a hablar bien si es mi idioma? Es mi idioma materno. No, es que hay gente que se olvida el español. Digo, bueno, no, eso creo que no me puede pasar. Pero bueno, eh, yo era muy joven, entonces la adaptación también de que no hay esas barreras no, también de que, bueno, ya tengo, no sé, digamos, 40 años, ya tengo una manera de ser, una manera de actuar e interactuar también, y me cuesta adaptarme a esta nueva cultura que me impone nuevos esquemas, ¿no? Nuevos patrones, no sé, de claro. comportamiento. No fue así. Realmente, como te digo, suena como que todo fue de color de rosa para mí, pero no, te hablo simplemente Claro, como, no fue así en ese sentido sí, sí, sí. preciso, ¿no? Fue una adaptación para mí. Además, yo siempre he sido una persona que acepta el cambio. Y creo que también lo que comentabas ahorita de la edad es algo que influye mucho cuando haces un proceso de inmigración. La edad y también por qué decides, por eso te preguntaba, ¿por qué decidiste emigrar? Sí, definitivamente el choque cultural, el choque emocional también es diferente, ¿no? Cuando tú haces ese tipo de migración, como te digo, forzada o aún si es voluntaria, es decir, no te Sí, sacaron de tu país, pero que estás forzada por cierta situación, ya sea económica u otro, pero que ya tienes un bagaje, ¿no? Detrás de ti. claro, Sí, claro que es porque además es sobre todo la migración forzada es algo de que, bueno, pues no quería yo 100%, entonces siempre te quedas como en el pasado un poco, sí, siempre te quedas añorando lo que dejaste y siempre, además, siempre hay tendencia, y eso es como muy humano, creo, hay tendencia siempre a comparar un sí, lugar, una claro, persona, claro. un tiempo, entonces siempre para ti siempre fue mejor y allá esto y allá lo otro, ¿no? Entonces Sí, también eso, digo, hay gente que hace eso y pues le cuesta más trabajo la integración, ¿sí? Porque pues sí, dicen, no, es que yo estaba bien allá, ¿no? Pero en realidad no es verdad porque pues no estaría forzado a migrar. te tocó ser discriminada. Bueno, creo que trabajaste para haciendo aseo en casas y otros tipos de trabajo. ¿Cómo lo sentiste en ese momento? ¿Te llegó a pegar en esta parte, en decir, es que yo tengo una profesión y chin, ¿qué estoy haciendo? Tal vez en Sí, México, pues ya estuviera tal vez trabajando en una empresa o haciendo otro. fíjate que en ese aspecto, y sí tienes razón, como el primer año, sobre todo antes de mi residencia, ¿no? O sea, Ujú, obviamente cuando yo estaba, digamos, llamémosle el periodo aventurero, ujú, la era aventurera aún, para mí era algo así como, bueno, era transitorio, ¿eh? O sea, realmente era algo transitorio, entonces, sí, por supuesto que sí viví discriminación y lo puedo contar, y de hecho ese periodo, digamos, fue un periodo que para mí fue un periodo que yo, sin saberlo, ujú. hoy por hoy yo sé que ese periodo fue un periodo muy rico, muy enriquecedor, más bien, Sí, de aprendizaje para lo que estoy sí, haciendo hoy por hoy, sí, realmente, porque lo viví en claro, carne propia. Yo no me puedo comparar jamás a un inmigrante que está sufriendo por su migración, sí, que fue explotado y no tenía salida, porque hay gente que está explotada, bueno, a mí me explotaron también, sí, y sí, pero tenía salida, sí, ¿sí? Hay gente que la explotaron, que la discriminaron o que la discriminan, no tiene salida. Entonces, hablo de tipo migratorio. Entonces, por ejemplo, los sí, trabajadores agrícolas, sí. trabajadores temporales de otra industria, etcétera, ¿no? Yo sí viví definitivamente la discriminación y, digamos, racismo, discriminación profesional también, claro, porque realmente pues tienes un acento, tienes, no sé, o sea, no eres capaz de demostrar al 100% quién Claro, eres y lo que sabes, porque no estás en tu propio idioma y tu propia cultura. Entonces sí hay ese tipo de barreras, sí lo sentí. Y sí, al principio yo hice unos trabajos justamente en lo que yo esperaba mi residencia, porque sin residencia no tenía permiso de trabajo, entonces yo no podía trabajar en algo en mi ramo, pues en sí, finanzas o en administración.
no podía, entonces pues en la espera, pues sí tuve que decir, bueno, pues oye, tampoco el dinero no dura para siempre, ¿no? Lo que yo tenía ahorrado y lo que yo, como yo vine, te digo, así al principio, pues dije, bueno, a mí se me hizo muy fácil, ¿no? Así, empezaba a trabajar y sí, sí, hice pequeños trabajitos, cuidaba niños a veces, o hacía aseo, etcétera. No, no debería de haber estado diciendo esto, pero, pero bueno, estas cosas me sirven porque realmente, pues fue, como te digo, un aprendizaje y, sí, y ahí justamente yo conocí también Claro. gente que tenían, ahí fue cuando yo descubrí por primera vez, digamos, el estatus o el no tener estatus de ciertas personas que yo conocí. Yo tenía un estatus, Sí. pero no podía trabajar, pero tenía un estatus migratorio. Ujú. Esas personas no tenían estatus migratorio y era muy diferente. Esas personas no tenían escapatoria. Yo lo hacía o sea, estaba divertido, para mí era transitorio, no fue así, no fue como un trabajo que voy a poner en mis currículum, pero lo hice y para mí nunca ha sido un trabajo digamos, como que denigrante, o sea, no, no, Ujú. sí, yo digo, ¿sabes qué? Pues sí, tuve que hacer lo que tuve que hacer, porque Claro. pues para mí yo necesitaba el dinero de pagar mi rentita, pues lo hacía, ¿no? Y la verdad, pero siempre creo que para mí la verdad fue mucho más fácil y siempre yo por eso respeto mucho a la gente, a los migrantes que tienen Ujú. que hacerlo por mucho tiempo y que no tienen escapatoria. Sí. Porque yo lo hice porque quise y porque yo lo hice porque simplemente dije, bueno, pues mejor ganar que gastarme todos mis ahorros. Entonces vas y trabajas lo que sea, ¿no? O sea, Claro. como te digo, también la juventud fue clave para todo ello, ¿no? Pero como te digo, yo agradezco mucho a la vida de haberme puesto ahí y de haberme realmente mm, no obligado, pero de haberme puesto ahí y de haberme realmente como dado la oportunidad de decir, bueno, pues sabes qué, eh, prueba estos trabajos Ujú. y yo respeto desde México, yo siempre respeto a la gente que hace trabajos, no sé, de aseo, de diferentes cosas, ¿no? En México vivimos mucho racismo. En México, nuestro país, eso acaba de decir, la gente se queja de que hay racismo aquí en Canadá, digamos, ¿no? Hacia el Sí. inmigrante, es más bien discriminación sistemática, digamos, Ujú. pues en México realmente ahí sí se vive un racismo muy duro, no nosotros, pero con nuestras propias culturas, Sí. sobre todo autóctonas, por Sí. ejemplo. Sí. Y wow, o sea, realmente cuando la gente viene aquí y dice, no, es que en México no hay racismo, creo que hay más, porque hasta tenemos una cultura, o sea, un lenguaje Ujú. como cultura, no una persona en particular, pero como cultura tenemos un lenguaje muy racista. Cuando hay ciertas expresiones, como ciertos insultos hacia la gente que ni siquiera pertenecen no sé, a una cultura autóctona y tú los llamas de una manera como si fueran autóctonos, como si fuera eso un insulto. O sea, Claro. varios esquemas discriminatorios y racistas en México es muy grave eso. Pero bueno, ese es otro tema, me estoy saliendo del tema. Que hasta cierta manera ya está muy normalizado. Claro, está arraigadísimo y es feo, ¿no? Es feo. Y yo ahora estando aquí después de tantísimos años, cuando voy a México y escucho todo eso, se me hace tan feo, o sea, digo, pero, ¡au! O sea, como que me duele más, o sea, digo yo, pero Claro. antes yo no me daba cuenta porque eras parte de ese sistema, Porque ¿no? eras parte del sistema y porque como inmigrante aquí también llegas a pasar, te toca a veces vivir eso. Te toca ese lado, digamos, ¿no? Sí, Y exacto. entonces te cae el 20 y dices, oh, y entiendes, y ahora ya entiendes también lo que pasa, ahora sí que las comunidades los indígenas y demás, que como tú dices, tampoco nos podemos comparar a todo lo que viven ellos, ¿no? De cierta manera tenemos hasta acá más privilegio, ¿no? Pues no, por supuesto, nunca podemos compararnos, pero sí, sí puedes al menos tener cierta empatía Claro. porque sabes lo que es lo que puede estar viviendo y bueno, y eso es lo que me permite justamente escribir hoy después de haber conocido tanta gente y haber vivido, como te digo, en carne propia también ciertos episodios no muy divertidos de la Claro. inmigración, la explotación, por ejemplo, el robo, trabajar cierto tiempo y que no te paguen nada por lo que hiciste. Es un robo, literalmente, Sí. explotación, discriminación, todo eso sí, sí, sí lo viví en ese año y medio, digamos, de espera, que te digo que se compensaba en mi caso que es privilegiado, digamos, Ajá. se compensaba simplemente porque, bueno, ese era el mal rato así, pero al rato ya estaba yo con mis amigos, estaba en la clase de francés o
paseaba, o sea, no es lo mismo que un inmigrante, un trabajador temporal, por ejemplo, un agrícola que tiene que estar en la granja encerrado, trabajando las 14 horas que se le dicen bajo el sol y pagado a salario mínimo y otros peores, otros inmigrantes que no tienen estatus y que hacen cosas también súper peligrosas, además, muy, muy peligrosas físicamente, muy extenuantes y que al final no les pagan, les roban y no tienen ningún recurso legal para reclamar. Entonces, te digo, puedo entender hasta cierto Sí, punto. claro. Te dio sí, te cambió, tienes ya una perspectiva más cerca, ¿no? De lo que de lo que pasan. ¿Recuerdas específicamente algún momento que sí te hizo así como, ¡auch! Sí me dolió, ¿no? En esos primeros Claro, años. no, Y sí, que claro, quizás cuando, ya dices, bueno, es parte de tal vez de este aprendizaje o que me dio también una fortaleza. Pero ¿sí te acuerdas de alguna anécdota? sí, bueno, hay varias, hay varias anécdotas, pero sí, no, claro que sí, bueno, la más difícil, digamos que como más impactante, porque sí me afectó durante cierto tiempo, pues fue realmente la explotación de trabajar varias semanas, más de un mes, mucho más de un mes, y al final no ser pagada. Ya. Y Entonces, realmente que te deban, que tú cuentes en tu cabeza, no piensas que las personas pueden ser deshonestas hasta ese punto. Y tú, bueno, pues te dan largas, pero pues tú sigues trabajando porque según tú, en tu mundo, estás claro, acumulando tu dinerito y bueno, al rato vas a poder salir y pagar tus cosas, ¿no? Y todo. Y al final resulta que, pues, que no te pagan con la mano en la cintura y te dicen, pues, haz lo que quieras y yo llamo a inmigración. Y tú así, pero, oye, pero, ¿cómo? O sea, sí, eso fue duro y tener que, porque la injusticia para mí siempre ha sido en el mundo, en la vida, la injusticia sí. es algo que es lo menos, de lo menos tolerante para mí. Sí. Ujú. Entonces, pues ahí era una injusticia, ¿no? Mayor. Entonces, eso fue duro, fue pecuniario, o sea, podía haber sido peor, realmente no me maltrataron físicamente u otra cosa, pero sí cala, como decimos en México, sí, sí duele y es difícil, ¿no? Fue difícil, sobre todo porque estaba yo muy joven y te sientes no solo como, bueno, ya no voy a tener el dinero y ahora qué hago, no solo eso, sino te sientes como engañada, te sientes como qué tonta fui, ¿no? O sea, como que Sí. debería haber puesto más atención, pero eso, bueno, pues los golpes duros te hacen crecer ya ¿No más. tenías en ese momento las herramientas también como tanto emocionales, ¿no? Y también tal vez de conocimientos para poderte tú defender, Ya. que es lo que pasa que con muchos de los inmigrantes que vienen, sobre todo en estos estatus difíciles como refugiados y que no saben, ¿no? De pronto que también ellos pueden tener, o sea, que tienen derechos, pero los necesitas conocer. O, Exactamente, eso es muy importante mencionarlo porque sí, mucha gente, bueno, y aún en aquella época ya había ciertos recursos, no tantos como ahora, porque ahora hay cientos de organismos que ayudan a los inmigrantes, pero en aquel entonces había menos y es por lo mismo de que ahora, bueno, con las redes sociales es mucho más fácil buscar ayuda, es mucho más fácil decir, o sea, levantar la mano y decir, oye, me explotaron, ¿qué hago? sí, O bien simplemente vas a internet y buscas, haces una búsqueda y puedes encontrar los recursos para que te puedan ayudar, ¿no? Entonces la información, y aún así no es fácil para cierta gente encontrarlos, pero claro, en aquel entonces eras tú y pues cuál red social, ¿no? Nada, entonces ¿a quién acudías? A nadie, no, a nadie. Sí había un par de organismos que sí conocí desde el principio y todo, pero pues realmente eran dos, tres, y sí, tampoco ibas a ir a decirles, oigan, me explotaron y no me pagaron, y pues no, o sea, simplemente no hice nada, me sí, quedé con claro, eso. claro. Ahora es mucho más fácil y además sí, la gente que tiene ahora ese tipo de problemas, que siempre ha habido desde aquel entonces, deben saber que sí tienen recursos, ¿no? O sea, sí tienen derechos, digamos, no es fácil y también corres un riesgo, pero sí hay derechos, ¿no? Y también, no sé, pero pasa que te sientes, pues, esta misma inseguridad porque no hablas el idioma, porque no conoces tampoco el sistema tú llegas a a una ciudad, a una sociedad diferente que se maneja con códigos diferentes para relacionarse, pero también
administrativos, todo eso, como ignoras muchas cosas, permites también muchas cosas, ¿no? Exacto, sí, por supuesto, no sabes. No sabes, entonces. ¿Sabes? Ahora sí que la experiencia se adquiere simplemente con los años. De ahí que una del objetivo de estas entrevistas y pláticas con personas como tú que pasaron, ya tienen como toda una historia aquí, pues, de pronto esto puede ayudarles a otras personas a decir, ok, entonces si ella vivió esto y tal vez yo lo estoy viviendo, o cómo lo puedo resolver, o puedo tal vez brincarme ese pequeño etapa e irme a la siguiente, ¿no? Sí, sí. Sí, ojalá sirva, porque sí realmente se pueden hacer cosas para evitar y sobre todo, pues no, ahora sí que yo no estoy aquí para dar consejos, ¿no? Obviamente no, claro, y tampoco como periodista cubro esas historias, pero no aconsejo, pero sí es de mi parecer que, bueno, mientras más, como más preparados vengan aquí los inmigrantes en cuanto a idioma, en cuanto a estatus también, o sea, yo sé que no todo el mundo tiene la opción, ¿no? De tener un estatus antes de llegar acá y todo, pero pues que sepan que eso es lo que tienen, lo que quizás vayan a afrontar, ¿no? Ese tipo de problemáticas y que no va a ser fácil y que no es verdad que Canadá está llamando inmigrantes, necesita sí, pero no lo están llamando y dándoles, y no viven gratis y todo eso, o sea, como a veces de repente corren los claro, los claro. rumores de que Canadá necesita gente, entonces te pagan por ir a vivir ahí, hasta te ponen casa y te Y pagan dan cada mes camioneta y no tienes que hacer nada, solo existir y vives, ¿no? sí. Y pues no, o sea, dígame en qué cuento existe eso, ¿no? No. Porque yo quiero ir, pero realmente la preparación es clave, ¿no? Para que la gente pues no se arriesgue a ese tipo de situaciones que son desagradables y que quizás en mi caso no pasaron a mayores, pero en muchos casos sí han pasado a mayores. Sí, y ¿de qué manera sientes que esta migración te ha transformado? Pues definitivamente la migración acá a Canadá para mí me ha cambiado porque yo aquí realmente he pasado mis años de adulto, o sea, realmente yo tenía, como te digo, 21 años, estaba Sí, yo muy, muy pequeña cuando recién estudié y bueno, sientes que te comes el mundo a esa edad y que ya lo sabes todo, pero en realidad no sabes nada, ¿no? Y entonces para mí, bueno, claro que me ha cambiado porque no me ha cambiado, me ha formado, porque ujú, realmente yo llegué todavía muy blandita, todavía muy maleable sí, en ese sentido. Como te digo, es muy, muy diferente a alguien que pueda llegar aquí como jefe de familia, ¿no? Madre o padre, con hijos, con responsabilidades ya que ujú, cubrir y responsabilidades emocional, física y pecuniaria de otra persona, ¿no? Para mí eso no fue para nada el caso. Entonces, me ha transformado, yo puedo decir básicamente que me ha transformado en el sentido de realmente consolidar esa apertura de espíritu, ¿no? ujú, De abrir mi mente y decir, bueno, aceptar, aceptar todo lo ujú, ujú. diferente y también la curiosidad. Yo creo que me ha hecho descubrir parámetros y culturas que no conocía y que realmente yo siento, para mí, yo lo veo muy fácil, como que, ¿por qué no cohabitamos? O sea, ¿cuál es el problema realmente, no? En cuanto a idiomas y todo, ¿por qué rechazamos otros idiomas? ¿Por qué aquí en Quebec existe esa lucha entre Ujú. los idiomas, ¿no? Inglés, francés, la batalla. La entiendo, yo sé, históricamente yo sé lo que pasó puedo quizás entender el punto de vista, pero hoy por hoy digo yo, bueno, pero que no en un cierto momento ya podemos cohabitar y no es que por aceptar una cosa automáticamente rechazas otra. O sea, la gente piensa que aceptando algo tienes que desplazar automáticamente otra cosa. Ujú, Y ujú. eso no es verdad. Puedes ser, o sea, tan grande como tu apertura Claro. espíritu y de mente pueda hacerlo, ¿no? ¿Cómo llegas al periodismo? ¿Y por qué llegas después de 10, 11 años de estar en un banco? eh, Dice, si decides, o sea, irte por completo, y yo te diría que recomenzar de cero la carrera, Sí, pues es que hasta contactos, ¿no? Todo, 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 todo. todo.
¿no te dio miedo? Porque empezar a estudiar, porque empiezas a estudiar, que estaba yo escuchando, a los 40 más o menos decides estudiar. ¿No, ¿No te dio miedo? O si te dio que, ¿cómo dijiste? Pues me aviento, no importa. Pues miedo no lo calificaría como miedo. Claro que siempre, o sea, es desconocido lo que dejas algo y haces un hueco en tu vida y te lanzas al vacío, ¿no? Pero realmente, como te digo, es también cuestión de, bueno, de percepción, también cuestión de personalidades, pienso. Porque realmente a mí, o sea, pocas cosas realmente me dan miedo. Cuando tengo yo muchos proyectos siempre, muchos proyectos en la cabeza y sobre la plancha, como decimos en frases. Siempre estoy trabajando en varias cosas, y ya tengo en fila otras cosas que hacer, bueno, pero realmente miedo no, sino que, no, al contrario, creo que al contrario, para mí fue algo como una nueva aventura, como algo, como renacer, es que suena muy cursi, pero como renacer a los 40 y tantos años, porque ni siquiera tenía solo 40, tenía 40 y casi 45. Y bueno, para mí fue como renacer, porque realmente yo, bueno, aquí nunca había tenido la oportunidad de estudiar desde que yo llegué, ¿no? Yo llegué a los 21, de hecho acababa de estudiar, entonces para mí, de hecho yo me había inscrito cuando ya tuve mi residencia, etcétera, me había inscrito a una maestría en traducción, te digo, porque me gustan mucho los idiomas, Claro. comunicación y todo. Entonces me inscribí a la maestría de traducción, pero finalmente en esa época, bueno, me salto muchos episodios, pero en ese momento yo me embaracé de mi hijo. Okay. Entonces ya no pude entrar a esa maestría y dije, bueno, quizás después lo haga. Nunca lo hice. Realmente me quedé con la aceptación y la inscripción y se anuló y that's all. Entonces, y de ahí, bueno, partía mi carrera de finanzas, etcétera, etcétera, y pues nada más, no pensé nunca más en eso. Entonces, nunca pensé en estudiar, tampoco tenía la posibilidad porque yo fui madre soltera durante Claro. muchos años, no al principio, pero durante muchos, muchos años. Entonces, realmente yo tenía ese trabajo seguro, ese trabajo que me gustaba además en finanzas, en el banco. Obviamente me daba una seguridad que necesitaba Económico. yo para mi hijo, ¿sí? Para mi Claro. hijo y todo. Entonces yo como que esos años fueron de acumulación tanto de activos como de experiencia, como de seguridad en mí misma, ¿no? Descubrir también ser madre soltera al mismo tiempo, con todo lo que conlleva, trabajar al mismo tiempo. Además tenía un segundo trabajo porque no era suficiente, entonces tenía un segundo trabajo, yo daba cursos de español aquí en el Centre de Loisirs, que es como un centro cultural de cada Sí. barrio aquí en Montreal, en Quebec. Y yo era profesora de español ahí, era un trabajo más a tiempo parcial, pero igual. Entonces, pues te digo, era como que go, 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 ¿no? Yo estaba en ese modo, mi cerebro estaba en ese modo de performance, de desarrollo y de desempeño, y pues haces lo que tienes que hacer, y ya. Claro. Y no lo piensas. Pero Como de fueron unos años muy caballo, felices, en pero la- fueron muy felices. O sea, realmente fueron años difíciles, porque sí fue difícil, pero muy felices también, porque siempre para mí el equilibrio es clave y yo nunca lo he como pensado dos veces. O sea, para mí yo doy 300% en lo que hago y me invierto, pero al 1000%. Pero entonces también, como das todo, Sí. también tienes que cargar tus pilas, ¿eh? O Ujú. sea, realmente, y para mí siempre ha sido como muy natural, o sea, yo me gusta divertirme y lo necesito y lo siento, o sea, el oxígeno es vital Ujú. para poder yo respirar y dar de mí lo que estoy dando, ¿no? Entonces, pues esos años fueron igual, o sea, no fue diferente, simplemente fue, pero yo tenía mi carrera de mamá Sí. full time y todo lo que conlleva, ¿no? Criar al bebé, al niño y llevarlo a sus partidos de soccer y de fútbol y de béisbol y al mismo tiempo trabajar y al mismo tiempo hacer las llamadas y todo. Y te digo, sin redes sociales creo que ahorrábamos mucho tiempo, no perdíamos tanto tiempo. No. Entonces, fue así y tenía un equilibrio, yo tenía un muy buen equilibrio en mi vida a pesar de los problemas que tuve, porque hablamos de todo lo bonito, pero los problemas y todo eso, pues tenía un buen equilibrio. Entonces, eso realmente fue para mí vital. Y después, como pasé al periodismo, fue que realmente, una vez que yo quise pasar antes, pero como mi hijo estaba pequeño, ahí sí yo no me aventaba. O sea, no tenía la seguridad financiera para decir yo regreso a la universidad. Claro. Y pues a ver cómo nos va. No, o sea, no, yo tenía que trabajar y todo. Entonces esperé mucho tiempo, pero tampoco era algo así como que me lamentaba de no hacerlo, ¿no? Simplemente dije, llegará el momento y quizás lo haga.
Después, te digo, yo salí del banco por una cuestión, después de tantísimos años de trabajar en ese ámbito y con Sí. una compañía de diferentes departamentos, la situación se puso un poco tóxica, como dicen ahora vamos a utilizar ese lenguaje. Se puso un poco tóxica en ese departamento donde yo estaba, Sí. el departamento de la compañía, de la institución. Y pues realmente, después de, no sé por qué esperé tanto tiempo, pero después salí de ahí simplemente, y ahí fue donde, ahí sí me sonó acá como que, bueno, ¿qué quiero hacer? Ujú. Porque podía yo fácilmente como trasladarme a otra empresa, a Sí, otra institución financiera, claro. ¿no? Pero dije, bueno, ¿es que eso es lo que quiero? ¿O realmente quisiera yo explotar otros talentos que tengo? Porque Sí. también eso antes, antes realmente, hablo de otra generación quizás, se veía el cambio de una carrera, por ejemplo, o el cambiar de empleo como algo malo, ¿no? Como que Sí. mientras más tiempo estuvieras en un lugar, más estable eres, y mientras más estable eres, eres una mejor persona. Sí. Pero creo que la vida no es así. Ujú. La vida no es así. O sea, yo duré tanto tiempo, te digo, en esa empresa, pero tuve tres diferentes puestos y ahí mismo fue un cambio, ¿no? No puedes hacer toda la vida lo mismo, porque Ujú. somos humanos, necesitamos alimentarnos de algo nuevo, siempre, Ujú. siempre. Y necesitamos alimentar también bueno, nuestra mente, nuestro intelecto, lo social también. Entonces, realmente siempre se busca un cambio y es sano buscar el cambio. Ujú. Yo, de hecho, con mucha gente que hablo ahora y me preguntan, bueno, ¿y cómo te atreviste a cambiar? Le digo, no, es que no fue como atrevimiento, fueron ganas o sea, fue como que lo quiero yo hacer, ¿no? Pero yo le recomendaría un cambio de carrera a todo mundo a los 40. Yo creo que esa es de las cosas que puedes hacer en este país, ¿no? Sí, Puedes permitir hacerlo, de decir, definitivamente. voy a cambiar de carrera y que acá es mucho más común de lo que uno puede pensar, ¿no? Exacto. Decir, bueno, pues estudié tengo tal profesión, pero ya no la quiero ejercer y me quiero ir a otra profesión y quiero Ujú, hacer otra cosa. ujú. Y eso es lo rico también que este país te permite, o al menos lo que yo conozco aquí de Quebec, ¿no? Sí. Eh, Al contrario de México, y me imagino, no sé, de otros países de Latinoamérica, que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil No, como hay muchas barreras sociales y el qué dirán y también ya te empiezan a ver como, uy, pues ya no eres atrás de ti hay muchos jóvenes, ¿no? ¿cómo es posible? Sí. Sí, 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 no, lo sé, lo sé. En México creo que, o sea, yo no lo viví porque te digo, yo salí del país a los Claro, 21, pero sí sé qué es lo que está pasando allá y yo sé que a los 35 ya eres como material usado, ¿no? Así ajá, como que pues ya no consigues un empleo tan fácil. Entonces eso de cambiar de carrera de repente a los 35, 40 porque quieres utilizar y explotar otro talento que siempre has tenido, pero que justamente ibas por cierto camino y este se quedaba un poco negligé, como se dice, como olvidado. olvidado, Ujú. este, pues aquí sí lo puedes hacer, aquí sí puedes decir, oye, no, y muchas veces no es porque ya no te guste lo que estás haciendo, ¿eh? O sea, en mi caso, por ejemplo, de finanzas, no es que ya no me gustara mi carrera o las finanzas, Ujú. te digo que había una situación Sí, tóxica que era independiente a lo que me gustaba hacer o no, y que yo dije, bueno, pues son como momentos, como claro, oportunidades que dices, excusas, digamos, sí, como para decir, bueno, aprovechando eso o bien sí, que mal, es un buen bien que pretexto. mal te empuja eso, y dices, pues ahorita es el momento, ¿no? De Sí, cambiar y yo no voy a estar así toda mi vida porque justamente el creer sí. en que mereces algo mejor, la paz, pues es también parte de ello. Entonces, pero aquí sí, sí, aquí definitivamente eso ayuda, de que es muy fácil decir, no financieramente, pero sí muy fácil, no hay el que dirán de la No, es. sociedad, al contrario, o sea, tú aquí haces, aquí vives y dejas vivir, ¿no? Ujú. Entonces, así fue y te digo, y yo no pasé así luego al periodismo, porque realmente fue muy curioso, algo me distrajo en el camino, o sea, realmente yo soy muy manual también, todos Sí, tenemos muchos talentos y también por sí, eso es recomendable cambiar de carrera a cierto punto de tu vida, no solo a los 40, pero porque realmente un humano es curioso de naturaleza y además tenemos varios talentos, ¿no? Si eres buena para las finanzas, pues sí, pero puede ser también buenísima para pintar, claro, ¿no? claro. O para otra cosa. Entonces, bueno, resulta que yo soy muy manual, me gusta mucho, de hecho, he hecho muchas cosas aquí en mi casa, poner cerámica, decorar, pintar, construir, lo que sea.
Entonces yo tenía un hobby que era hacer muebles o superficies con resina epóxica, resinas, bueno, hacía experimentos de hecho, con resinas diferentes, poliuretanos, epóxicos. Y pues haciendo así de una mesa a otra que yo hacía como design, es artístico, un arte, pues vendí una, vendí otra y eso se volvió una compañía. Se volvió una compañía. Entonces ahí era mi lado emprendedor que retomaba yo también. Ahora sí que todo lo del Sí, TEC de tú también. Monterrey, la empresa que yo tenía cuando viajé a México, todo eso, mi lado emprendedor ahí estaba como guardadito. Entonces eso se volvió una empresa y esa empresa, así que sin querer y no, o sea, realmente con mucha lucha, pero también como que sin querer, duró 5 años y medio. O sea, estuve 5 años y medio, 5 años y medio haciendo eso y realmente todavía no tenía esa Después de haber ya dejado el trabajo sí, o lo compaginabas. No, no, ya ok. sí, Ujú. fue como la transición, porque justamente era la situación así tan especial ahí que en el banco que dije, no, no, empecé esa empresa, ¿no? Así, y bueno, duró, te digo, 5 años, 6 años, y después, a raíz de un accidente de auto que tuve, fue Ok. también otro despertar, y ahí fue cuando dije, bueno, realmente yo no es verdad que voy que esta empresa la creé para vivir hasta el retiro, ¿no? O sea, no, eso no era lo que eso fue como que está padre, me divierte, hago el dinero, pero realmente no es mi carrera profesional, me estoy como perdiendo. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, ahora es el tiempo. Entonces regresé a la universidad. Creo que no hubiera estado obligada de regresar a la universidad para entrar en periodismo, te lo digo No, no te sinceramente. piden, no piden tener. Es mejor, claro, tienes como, ahora sí que ayuda para la solidez, la credibilidad, lo que tú quieras, pero realmente, pues puedes tú con ciertas actitudes y con ciertos, bueno, depende, ¿no? De cada persona, Sí, pero sí. escribir francés y todo eso, puedes llegar a ser un periodista. Hay muchos periodistas que no son periodistas de carrera, o sea, de estudios. Ah, Hay gente que tienen digamos, otras licenciaturas o maestrías y se vuelven periodistas en su rama, ok. lo cual es muy lógico. O sea, tú puedes ser, por ejemplo, un jovencito que escoge estudiar comunicación y periodismo cuando sale y es periodista, digamos, Ujú, reportero, no sabe nada, ujú. porque estudió solamente para ser reportero, las técnicas de reportaje, etcétera, etcétera. Pero no sabes nada de la vida y no tienes ningún campo de especialización. Sí, ujú, En ujú. cambio, cuando tú tienes otros estudios y tienes sobre todo otro trayecto de Sí. experiencia, tú ya sabes muchas cosas de X u otro campo y ahí luego te vuelves reportero especializado. Es más fácil volverte reportero habiendo sido otra cosa Ah, que ser un reportero, especializarte en algún campo que te ayude sin haber estudiado en eso y ser un reportero a la base. ¿Sí me entiendes lo que quiero sí, decir? sí, sí, sí. Entonces, Pero aparte eso está muy buena la información porque, vale, yo pensaba que sí te exigían aquí tener como una carrera en periodismo. es O, mejor, o siempre es mejor, no solo para, porque te exijan, sino ujú. porque también hay cosas que aprender. Digo, no eres periodista nada más Pero sobre porque todo, agarras un lápiz y escribes, pero... ajá, me refería para poder como ejercer, ¿no? Pues ya ves que Exacto. hay todas estas como, si quieres ser abogado, pues tienes que pertenecer a la orden de abogados, etcétera. Entonces, la verdad que desconocía cómo se manejaba acá el periodismo, pero Sí. entiendo y le ven hasta cierta manera, eh, pues más ventaja que tengas ya una especialidad en una rama X de cierto tema y escribir y escribir sobre eso, ¿no? Sí, normalmente sí, como te digo, sí, no hay una orden digamos, de Ujú. periodismo o de periodistas. Sí, de hecho, de hace muchos años que se está queriendo crear, no necesariamente una orden, pero algún organismo de regulación, más bien no para regular los periodistas, sino para la defensa de los derechos de los periodistas, porque también hay bueno, muchas historias ahí dentro, ¿no? El periodismo es vasto y hay los periodistas independientes como yo lo soy y todo, realmente pues los medios de comunicación, no hay como un acuerdo escrito, ni siquiera hay parámetros Sí, para poder tú vender tu trabajo o ok, para que te puedan remunerar. Entonces, realmente ahí es como que el Wild West ok. en ese sentido No está tan solamente. regulado. No, entonces, pues ahora sí que
por decir, o sea, aquí en el periodismo en Canadá, y como en todo el mundo, pero aquí en Canadá puedo hablar de ello, las tarifas de un periodista independiente, por ejemplo, ¿no? Ese es Sí. uno de los problemas. No han subido en 20 años. Entonces, realmente, o sea, el periodismo es muy precario. Si te vas a periodismo para hacer dinero, mejor quédate donde estás, ¿no? Sí. Realmente. Entonces, pues eso también fue digamos, un desafío para mí, porque Sí. pues yo sabía que dejaba algo muy bueno para irme a algo, pues que era más precario. Claro. Pero yo realmente como lo sentía, lo tenía, y yo desde chiquita lo quería hacer, y sentí que ya ese momento era mi momento, ya tenía la experiencia, tenía lo que necesitaba para hacer los idiomas ya muy bien, todo, pues lo hice, y como te digo, yo di al salto a la universidad porque además yo dije, bueno, yo nunca he estudiado aquí, yo quiero ir a la universidad y Sí. saber, o sea, estudiar aquí, saber qué es regresar a esa época. Y fue lo mejor que pude hacer en mi vida. Sí. La mejor decisión que he tomado en mi vida es regresar a la universidad a los 40 y tantos, porque realmente no fue fácil porque sí, estás con gente de todas las edades, tanto jóvenes que empiezan la universidad por la primera vez en su vida, Sí. como gente que ya regresa por segunda carrera o mamás que estuvieron mucho tiempo en su casa y que ahora quieren hacer algo, lo que tú quieras. Pero es muy enriquecedor Sí. realmente, y lo ves con otra óptica. Estás en la escuela porque Sí. quieres estar en la escuela, Sí. porque estás pagando y tú estás ahí, no te puedes perder ni una sola clase porque eres una esponja y todo lo quieres saber y todo lo quieres aprender. En cambio, cuando eres joven, lo único que piensas es, ay, no voy a saltar la clase. Sí, no, Entonces, es muy lo diferente. vives diferente, ¿no? La Es muy experiencia diferente. es Fue diferente. fabuloso, para mí fue fabuloso y me rejuveneció mentalmente como no sé cuántos años, o sea, Ujú. entonces realmente fue muy, muy lindo y de hecho me gustó tantísimo que hice mi certificado en periodismo en un año y por lo mismo de que me interesaba mucho el periodismo de investigación y todo, dije, bueno, pues yo necesito como más especialización, ¿no? Estudié segundo certificado universitario Ujú. que dentro de la licenciatura y que es en investigación e inteligencia, o sea, Ujú. investigation and intelligence, que es todo lo que es criminalística, Ah, criminología, todo lo que es seguridad privada, todo lo que es cómo funcionan los organismos, los ONG, los organismos no gubernamentales, eh, pues ahora sí que la ley, estudié leyes, ahí hay varios cursos de leyes, ya. está pesado, está muy pesado y además es un medio, digamos que la mayoría de las personas que estudian ese certificado no son Sí. periodistas, son policías y detectives. Pero Ok. yo estudié ese certificado porque yo quiero ser o quería especializarme como periodista de investigación. Cuando empecé a estudiar periodismo, lo más lógico para mí, el camino más lógico hubiera sido ser periodista financiera y económica. Y Ah, lo hubiera podido hacer. De hecho, eso me pasó por la mente, ¿no? Dice, bueno, pero yo tengo ujú, mucho conocimiento de economía, de finanzas, podría ser ujú. periodismo financiero. Y de hecho, hacen falta periodistas financieros. Porque Sí. como te digo, hay muchos periodistas, pero que no conocen de finanzas. Pero alguien que es experto en finanzas se puede mucho más fácil convertir en un Claro. periodista financiero. Es más fácil obtener la experiencia como periodista que como experto en Ujú. finanzas. Entonces, bueno, me pasó por la cabeza, pero realmente, como te digo, ahí entra como que otra cuestión que es el querer ayudar, en querer el ser, también mi naturaleza, o sea, es decir, yo soy una inmigrante. Ujú. Entonces, realmente, el vivir lo que he vivido, el saber lo que sé en cuanto a la inmigración, el haber conocido tanta gente que de haber los hubiera querido ayudar, o escuchar historias que digo yo, wow, indignantes, eso fue así yo decidí que Ok. eso era lo que para mí me llamaba, lo que necesitaba, ese fue mi llamado en la vida en cuanto al periodismo, ¿no? Finalmente. Ujú. Entonces ahí fue como empecé a hacer eso, o sea, realmente, y Entonces, cómo fue el proceso de cada historia, bueno, cada historia es diferente, pero me llegan me llegan correos, antes muchos, ahora un poco menos, porque ahorita estoy en otro proceso de periodismo documental, pero pues ahora sí que mientras más te conoce la gente, más te escriben, ¿no? Te escriben, oiga, mire, yo tengo tal historia. Y bueno, y cada historia tú tienes que tomar el tiempo de hablar con la persona. Ahora sí que haces una preinvestigación, una investigación. Y al momento en que ya contactas o sabes de alguna historia, ahí empieza el proceso de tu investigación. Inicia, o ujú. sea, ya de hecho. Entonces, para validar hechos, para validar todo, ¿no?
para ver si hay materia de escritura de reportaje. Y cuando estabas estudiando estos certificados, porque también luego empezaste un tercer certificado, ¿no? Entonces aquí son para tener una licenciatura, ya sea que haces 3 certificados y tienes la licenciatura o te inscribes realmente a lo que es la carrera, como periodista o etcétera. Pero en ese momento tú ya empezabas a escribir para periódicos aquí. Sí, o sea, de hecho, justamente eso del tercer certificado, o sea, primero empecé solamente con un certificado pequeño en periodismo, según yo. Después me enteré de aquel de investigación e inteligencia y dije, es que eso es lo que necesito también. Entonces lo hice, y suena fácil, pero son 30 créditos, o sea, es más de un año de estudio, entonces tiempo completo. Suena así como que, ay, lo voy a tomar un weekend, no, o sea, son muchísimos. Y al tercero fue porque justamente también tenía entonces ya todo lo que es, digamos, llamémosle técnica, ¿okay? Periodística, con ese certificado, tenía la técnica de investigación, todo eso, pero yo quería escribir sobre inmigrantes, sobre inmigración, sobre cooperación internacional, etcétera. Pues me faltaba esa materia, yo no era experta en eso tampoco. Sí. Entonces fui a buscar el certificado en cooperación y solidaridad internacional, que ahí es aprender todo lo que es el sistema de las convenciones, por ejemplo, mundiales, refugios, de refugio, pues también cómo funcionan las ONG, la ayuda humanitaria, los movimientos migratorios que ha habido durante los últimos siglos, los pueblos autóctonos mundiales, entender cada uno, dónde están, qué hacen, quiénes son, cómo han migrado. Todo eso es una base para mí, para mí es como una lógica, ¿no? Todo eso lo tenía yo que estudiar para poder realmente decir, puedo ser una periodista de investigación especializada en inmigración. Y aún así, no lo soy, o sea, me falta, ¿no? Siempre estoy en modo aprendizaje, pero me refiero a esa base, la necesitaba para tener ese cimiento y poder a partir de ahí ya ir buscando mi camino y claro, seguir aprendiendo. Entonces lo hice, pero sí, ya había empezado, o sea, yo de hecho desde que estaba estudiando el de investigación e inteligencia, ya estaba como haciendo algún reportaje, me fui a Oaxaca a hacer un reportaje sobre las mujeres zapotecas, después del temblor, y escribía en algún otro periódico, pero era así como que uno aquí, uno allá. Lamentablemente, no existen puestos que se llamen periodistas de inmigración. O sea, hubo un puesto, de hecho, el puesto que tuve en el Devoir, que fue un puesto, fue parte de un proyecto. Sí. Ese sí fue un puesto que se llamó periodista especializada en inmigración, y de hecho de inmigración en región, es decir, no podía cubrir temas que estuvieran en la isla de Montreal, tenía yo que ir digamos, a recorrer la provincia, no tanto físicamente, sino como periodista, recorrer la provincia y escribir historias sobre todo lo que sucede en inmigración, relacionado a inmigración, fuera de la ciudad de Montreal, ¿no? Lo cual fue súper, pero súper enriquecedor y muy interesante y muy útil también. Me atrevo a pensar que para la sociedad, pero también para mí. Fue muy, muy útil porque yo no, realmente como la mayoría de los inmigrantes que están en Montreal, no salimos de cierta región, o sea, aún que viva yo fuera de Montreal, es Montreal, ¿no? Entonces fue muy enriquecedor conocer todo lo que hay más allá en cuanto a inmigración, en cuanto a inmigrantes que ayudan a otros inmigrantes, en cuanto a organismos que yo no conocía, a organismos de ayuda, organismos no gubernamentales y aún organismos gubernamentales también, programas de apoyo, de regionalización, programas de apoyo al empleo, programas infinitas, cosas infinitas que yo no conocía. Entonces, para mí fue súper, súper interesante. Y ese puesto que tuve en el Devoir, que es un periódico francófono importante aquí en Quebec, sí creó ese puesto. Cuando yo lo vi, ese puesto, digamos, en línea, periodista de inmigración, yo dije, no, pero es que ese puesto es para mí. Claro. Ese puesto fue hecho para mí, ese puesto. Y apliqué, y bueno, así fue, y sí lo obtuve, ¿no? ¿Y qué fue para ti estar ya, con una carrera reciente, ¿no? Sí. Me imagino que competía, pues no sé, que estabas nominada junto con otros periodistas que quizás llevan ya años en esta profesión, y ¿qué fue para ti estar nominada y para el periodismo, como premio en el periodismo de Canadá?
Sí, no, pues claro que fue así como que, wow, o sea, una mega recompensa, ¿no? Simplemente el saber de que alguien importante, o sea, importante en la industria, y que tiene, como tú dices, sí, era literalmente como una competencia, porque había, ahorita no me acuerdo la cifra exacta, pero había casi Ujú. 1000 Sí. reportajes que habían sido enviados a ese concurso, que es el concurso nacional de periodismo, tanto en inglés como en francés, hay las categorías, pero, y hay muchas categorías, periodismo cultural, deportivo, esto. Y yo justamente, como no hay periodismo de inmigración, pues eso entra en la categoría que es sociedad, ¿no? Mm, Sociedad. Y eso es súper large, o sea, todo lo que no entra en nada más, entra en el periodismo de de sociedad. sociedad. Ok. Entonces, estás compitiendo con todo tipo de cosas y con periodistas que ya tienen años y años y años de periódicos, ¿no? Tanto en inglés como en francés, el Globe and Mail, el Toronto Star, muchísimos, y de otras provincias también, de Saskatchewan, de Ontario, de British Columbia. Entonces, bueno, pues ahora sí que humildemente, pues a mí el Devoir, poner el anuncio de que el Devoir desea enviar candidaturas a ese concurso, y pues yo participo con una serie no fue uno solo, pero fue una serie de artículos sobre la precariedad de los trabajos temporales, como Ujú, los agrícolas, ujú, y también la precariedad de lo que hizo la pandemia, cómo ujú, vino a exacerbar la precariedad de los inmigrantes que no tienen un estatus permanente, es decir, los refugiados, ujú, bueno, solicitantes de asilo más bien, ujú, que es una etapa antes, solicitantes de asilo y los temporales. Entonces, bueno, esa serie de reportajes, y pues eso fue una serie de reportajes que fue fuerte, porque tenía yo unos testimonios muy fuertes de ujú. la gente, y son testimonios que para mí, o sea, quizá la gente que no es inmigrante, digamos, los leen y dicen, ay, pero ¿cómo esto puede estar pasando aquí? O sea, debe ser un caso como único, ¿no? Aislado. Ujú, Ajá, así como que esa persona, ujú. no, pero o sea, nosotros que lo sabemos, que lo vivimos, que yo misma lo viví de jovencita, la explotación y todo eso, en cierta manera, y para nosotros es como que pues el pan de cada día de los inmigrantes. Ujú, Entonces uno dice, bueno, pues como él, como esta persona, hay cientos. Y eso es justamente el periodismo, o sea, es escribir, sí son historias individuales, son historias que tienen nombres, eh, historias que tienen un pasado y un presente, pero realmente es una historia que si tú cambias el nombre, quizás haya cientos de personas que podrían ujú. entrar en ese mismo reportaje y decir, yo también viví eso, a mí también me hicieron esto, yo también dije esto. Entonces, eso es el periodismo realmente, o sea, reflejar un problema de sociedad por medio de historias individuales. Es el storytelling que Ujú. llamamos, y eso es lo que me apasiona, o sea, me encanta. Y bueno, gracias a Dios, bueno, pues sí, o sea, me nominaron y yo así quedé como, wow, o sea, como mis compañeros del The Wall que tienen muchísimos años, yo así como que humildemente yo dije, bueno, de hecho no lo iba a hacer, o sea, no iba a poner mi candidatura, pero Claro, dije, pues están llamando las candidaturas, ¿por qué claro. no? Bueno, y sí, para mí fue un honor, o sea, realmente, y porque yo admiro a mis compañeros, ¿no? O sea, yo admiro a los compañeros que escriben ya desde hace años y todo, y que son de aquí, muchos son, la mayoría del Devoir son de aquí, en el Devoir no hay Sí. muchos inmigrantes que escriben No, para el Devoir. a eso iba, porque eh, lo que tú decías, para escribir necesitas tener pues ya el idioma francés más que dominado, porque Yeah. tienes que simplemente, porque es la manera en que te vas a comunicar es escribiendo y para eso lo tienes que tener, pero perfecto. Y estar compitiendo con compañeros que son quebecos, pues me imagino que también es a veces, no sé si llega a ser como imponente o hasta te puede tocar unas fibras de inseguridad ahí de... Sí, claro, claro, no, en todo momento, o sea, realmente desde el momento en que entro a ese trabajo, ¿no? Es la fibra de inseguridad, en el sentido de que yo tengo unos zapatos que llenar, o sea, ya me dieron el puesto y ahora tengo que hacer. desempeñarlo, y también poner en alto el nombre de los inmigrantes, porque en ese periódico hay uno que otro, pero la mayoría no son inmigrantes. Entonces, también, o sea, hacer mis pruebas, ¿no? De que pues no perdieron el tiempo conmigo ni nada, ¿no? Que no se equivocaron, vaya. Entonces, no, te digo, todo pasó súper bien y todo, ¿no? Pero sí es imponente, o sea, en ese sentido, y pues ahora sí que yo
lo acepté con humildad, pero dije, wow, o sea, me sorprendió, la verdad me sorprendió que sí, y sobre todo cuando supe que había 1000 candidaturas, casi 1000 Sí, reportajes en las diferentes categorías. Mi categoría era de reportaje local porque yo escribía sobre justamente región en Quebec. sí. Entonces, caí y bueno, estaba yo en competencia directa con el periódico Saskatchewan, que escribieron un súper reportaje. Eso fue un equipo de 6, creo que 5 o 6 periodistas que hicieron esa serie de reportajes sobre como la regionalización, justamente, cómo se está yendo la gente de la urbe, ¿no? De la capital, y Ok, cómo se está quedando su fantasma y todo. Ese fue digamos, el reportaje que ganó al final, ¿no? En la categoría en la que estuvimos nominados, pero bueno, y otros también muy importantes. Entonces, para mí sí fue así como fue mucho orgullo, claro que sí. Muy contenta de estar finalista en ese concurso, y la verdad es que fue como decir, bueno, pues entonces sí sirve mi trabajo, sí tiene un impacto, ¿no? Que ujú, muchas veces como periodista independiente, aunque tengas un contrato en un periódico temporal como el que tuve en ese momento, no tienes el feedback que necesitas. sí, claro. No, Y no tienes el feedback. Entonces dices tú, bueno, yo espero que todo esto sirva, que todo esto haga la pena, porque es un esfuerzo enorme el escribir reportajes y todo, ¿no? Y doble con el documental aún, ¿no? este reportaje tú lo hacías sola, no tenías un equipo que te pudiera estar también soportando. No, nadie. Al final, cuando tú entregas tu Sí, reportaje, que obviamente es un editor que lo lee y sí hay cambios que hacer, pero son más cambios de estilo, por ejemplo, de ujú, estilo, o a veces de sintaxis, o a veces nada, o sea, depende, ¿no? Depende, cada reportaje es diferente. y en la industria bueno, en esta parte del periodismo, como colegas, eh, es difícil, o sea, es competitivo o llega a ser hasta difícil porque eres mujer y el periodismo no sé si siga siendo, pero un porcentaje más alto de hombres que mujeres. Eh, llega a haber Pues esta, sí, entiendo tu pregunta, así como si hay como discriminación hasta la mujer, por ejemplo, ujú, o sexismo, ¿no? Así. sí, Bueno, pues depende, ¿eh? Depende. Sí, como en como realmente, lamentablemente, en la sociedad ujú, sigue sí, existiendo eso ujú, en todos los ramos, ¿no? En todos los campos de trabajo. Sigue existiendo eso de que siempre eres pagada menos porque eres una mujer. Aún en los países que les llamamos primermundistas, sí, la situación es esa. Y aún si hay programas y, digamos, como que movimientos que dicen que la igualdad de equidad salarial y todo eso, pues sí, sí sigue habiendo todo eso, ¿no? En periodismo, pues sí, también. En cuanto a que te discriminen porque eres mujer y no escribas porque eres mujer o hombre, eso no lo he sentido tanto, ¿no? Eso ujú, no lo he sentido tanto. Depende de muchas otras cosas antes de eso, ok, realmente. Realmente. Lo que decía es, bueno, o sea, como que, bueno, y tú tendrás la capacidad, o sea, un claro, poco como que eres inmigrante y pues no sé, como claro, que no el estoy idioma, seguro. Ujú, hasta ujú. tal vez los años de carrera que puedas llevar, ¿no? Me imagino No que estudiaste aquí en el sentido de que estudié yo digamos, mi carrera principal o la primera también, licenciatura que hice antes de entrar a la universidad a los 40, pues fue en México. Entonces fue en claro. TEC de Monterrey, sabemos lo que es, pero aquí no. Aquí TEC de Ujú, Monterrey o cualquier otra universidad que puedas nombrar, les da exactamente lo mismo. Así que, como lo que decías al principio, tú llegas aquí con un diploma del TEC, pues merci, bonjour. fuiste premiada por como periodista independiente. Ujú. Este, como ese premio llega por otro reportaje. Sí, exactamente. Fue, de hecho, la Asociación de Periodistas Independientes de Quebec, AGIC se llama, hace cada año el gala de periodismo independiente, justamente, y Ujú. entonces también es otros reportajes. No sé exactamente cuántas candidaturas hubo en cada categoría en ese concurso preciso, pero bueno, también justamente ahí nombraron, ahí sí fue uno solo de los artículos, no fue como una serie de artículos, Ujú, un artículo que escribí esa fue una investigación que duró ujú. 2 meses para mí, Ok, trabajando sola en esa investigación justamente, y bueno, dio lugar a ese reportaje que fue
se llaman reportajes cortos y largos. Este fue como casi un feature, ¿no? Pero porque en cuanto a la extensión del reportaje, Sí. porque hay cosas que no se, hay temas que no se pueden escribir en 800 palabras. O Sí. sea, tienes que escribir 1300 y eso ahí todavía está corto. O sea, es. Entonces, bueno, hice una investigación que duró varios meses de explotación y también como irregularidades en cuanto al trato de los trabajadores agrícolas. Les estaban cobrando la cuarentena cuando realmente el gobierno estaba pagando por la cuarentena por ellos. Entonces hubo ahí como, era algo como más bien algo turbio. Entonces yo ahí me metí a investigar y te digo, duró más o menos 2 meses mi investigación. Y bueno, saqué ese reportaje sobre lo que estaba pasando y sobre la injusticia y también cómo estaba rompiendo las leyes de sanidad, de salud pública, las personas que están en el reportaje, ¿no? O sea, digamos, los patrones de esas compañías. Saqué como 4 o 5 reportajes, pero uno solo fue premiado, o sea, cogieron uno, y fue eso sobre los trabajadores agrícolas. Y, y ahora, ¿qué viene para ti en esto? Veo que también tienes tu canal de YouTube, que por cierto aquí vamos a poner tus redes sociales porque te encuentran en Twitter, en YouTube y Facebook. Bueno, en Twitter está como Carla Mesa 00 y YouTube, Facebook te encuentran como Carla Mesa. Sí. Para que te vean, te sigan y sigan y conozcan más sobre estas problemáticas que hay. Tienes tu canal de YouTube donde precisamente presentas un reportaje, un documental de los refugiados de Siria, que me pareció conmovedor, me pareció desgarrador a la vez, y cómo esta persona que entiendo que fue la que te invita a que conozcas su familia y que conozcas la realidad de estos sirios que están en Líbano, cómo están viviendo ellos como refugiados. Y habla también de esto, de esta deshumanización que estamos viviendo en el mundo. Exacto. Exactamente. Exactamente, muchas de las problemáticas que, digamos, que alcanzo a tocar con ese documental, que realmente son documentales cortos lo que hago, hasta por el momento, ¿no? Son court-métrage, como decimos, de menos de 30 minutos. Sí. Lo que alcanzo a tocar son problemáticas que sí, se pueden calcar a otras sociedades, realmente, o sea, lo que es el racismo, la explotación, mira tú, o sea, yo escribo en Canadá sobre eso, voy al Líbano justamente a analizar y a dar testimonio, ¿no? de la situación en la que viven los refugiados sirios en el Líbano, que es el segundo país que ha ingresado más refugiados de Siria después de Turquía. Turquía recibió como 4 millones y el Líbano casi 2 millones. Sí. En el 2018 eran 1.5, pero sigue la cuestión. Ya no oímos tanto como antes, ya no oímos tanto hablar de ello, pero sigue. Así porque que. Empieza, ¿no? Yo creo. Porque lo empiezas a ver normal, ¿no? Exacto, la normalización de la Entonces, catástrofe humana. y por eso viene esta deshumanización también, de la que yo creo que sí. esta persona hablaba, ¿no? Exactamente, la deshumanización de que, bueno, te acostumbras de que, bueno, en Yemen hay guerra, pues de todos modos hace mucho que está la guerra y pues ellos viven en guerra, pero a ti no te toca, es la proximidad, ¿no? La proximidad con el tema, eso es también humano, ¿no? De que, bueno, hoy es cuando pasan en las noticias, ahorita lo de Afganistán, por ejemplo, ¿no? Sí. Estamos con la crisis en Afganistán, pero no sé, Afganistán acaba de entrar en una crisis terrible en donde fueron otra vez tomados por los talibanes, todo eso, los americanos fueron derrotados finalmente, después de 20 años, y ¿qué va a pasar después? O sea, es que en algunos años vamos a acostumbrar y esa gente se va a quedar abandonada otra vez sola y con sus problemas porque no van a salir de esto en 2 años, ¿verdad? Ni ser una sociedad funcional en 3, ni en 4. Entonces, es lo mismo en Siria. En Siria ahorita Alepo está totalmente destruido, bueno, no totalmente, pero casi. Y la reconstrucción de Siria, de hecho, yo tengo planeado, y ojalá lo pueda hacer, tengo planeado hacer un documental que sería, digamos,
como la segunda parte, sin La ser realmente continuidad. un encadenado, pero como la segunda parte del reportaje que hice la primera vez que fue al Líbano, que me impactó mucho. Hacer otro, pero sobre la reconstrucción, decir, ¿qué va a pasar entonces después cuando entren a casa? Porque no tienen nada. ¿Entran a qué? Ujú, Como decían los personajes de mi documental, ¿no? ujú. Tanto el dentista como la abogada decían, bueno, yo, ¿a qué voy a entrar a Siria? Sí, Yo tenían 30 y tantos cuando llegaron ahí, después de la guerra, en 2015 más o menos llegaron ellos allá y todo eso. De los 30, iban a pasar 15, 20 años antes de que puedan regresar a Siria, si es que pueden regresar bien, y ya tendrán 50 y tantos. Y entonces entras a qué? Ya claro, perdiste toda una vida y no hay reconstrucción, no hay nada. Esta es terrible la situación. Y ya no hablan nada, no hay esa cobertura que hubo en el momento de la explosión en agosto del 2020 en el puerto ujú, o del levantamiento en octubre del 2019. O sea, la normalización de la catástrofe humana ujú, es algo que hemos visto tanto en el Líbano como en Siria, como en Yemen, como en todas las guerras, en Bangladesh, ¿no? ujú. En Myanmar. Entonces, pues sí, es lastimoso, pero es así. Bueno, en cuanto a periodismo, es también triste porque el periodismo internacional, es decir, aquí Ujú. ya no hay dinero en el periodismo Ok, para tener corresponsales que vayan y cubran los eventos. Entonces, también eso es una limitación terrible. El periodismo internacional es cubierto por medio de agencias de prensa, la Agence France Presse, o te envía y retoman la noticia, claro, la claro, retoman en la televisión o en el periódico, pero ya no hay corresponsales, ya no pueden pagar, los periódicos ya no pueden, ni siquiera las televisoras del Estado, que es Radio Canadá, ya no pueden pagar corresponsales extranjeros. Entonces, todos los repatriaron y ahora los mandan como enviados especiales si es que realmente se necesita, ¿me entiendes? claro, Entonces la cobertura ya no es lo mismo, no es lo claro. mismo. No, porque Pero ya dejas de verlo, ¿no? Ya no hay esa claro, visibilidad. ya no hay esa proximidad, no es lo mismo ir a cubrir una catástrofe que está pasando ahorita que vivir en el lugar o ser el corresponsal del lugar y conocer lo que está, aparte de la crisis, es realmente saber más, hablar con la gente de la calle, Claro. vivirlo, ¿no? Y escribir sobre ello o reportar. No es lo mismo. Que Pero es bueno, difícil. ya no hay, los medios de comunicación están en crisis desde hace ya varias decenas de años, entonces pues vamos cada vez Y más. eso te toca hacerlo tú ya como periodista independiente. Y me imagino que es una labor titánica porque tienes que buscar subvención para que te den un cierto presupuesto para que puedas hacer este, pues este documental, porque aparte no es nada, pues también es caro, ¿no? Por supuesto, es carísimo, es Ir carísimo. y no sé qué tantas subvenciones o programas que dediquen al periodismo independiente, qué tanto apoyo hay en el periodismo independiente. No hay mucho, no hay mucho apoyo realmente, o sea, el apoyo es muy simbólico, el apoyo es realmente, tú haces esto por vocación, ¿no? O sea, realmente, como te digo, yo no me fui a periodismo ni por el salario, ni para hacerme famosa ni rica, eso sí, no, Ujú, o sea, realmente se hace por vocación y bueno, si hay una nominación, tanto mejor, porque entonces es como claro, una, una palmadita en una la espalda, palmadita. una palmada en la espalda, pero vaya, no hay subvenciones suficientes, obviamente. Yo, de hecho, hablando de eso, pues justamente en el 2019 yo recibí una pequeña subvención, un pequeño apoyo del Fondo Québécois Journalisme Internacional, de Periodismo Internacional, era para cubrir los gastos, para poderme ir yo a Guatemala Ok, a hacer un reportaje, ¿no? A hacer uno o reportajes, ¿no? Finalmente yo decidí hacer un documental, sí, porque es lo que también me gusta. El periodismo escrito me gusta mucho, pero también el periodismo audiovisual, o sea, documental. ujú, Entonces, pues recibo ese pequeño apoyo. Digo pequeño porque no es así como que eso no va a alcanzar para hacer el documental, ni para nada, pero al menos son los gastos para poder ir como periodista independiente y grabé las imágenes y justamente yo no tenía dinero para poder desarrollar mi segundo documental. Entonces esas imágenes, digamos, se quedaron como un año, más de un año, pues en mi computadora, yo esperando poder obtener fondos para hacerlo, porque no es un weekend, no es un fin de semana que te sientas a hacer un documental y lo terminas y lo presentas. No, son ujú, meses y meses de trabajo, entonces pues sin pago no puedes hacerlo. Apliqué para una subvención del Consejo de Artes de Canadá, expliqué mi situación y les dije, yo ya participé financieramente porque yo ya fui
y si bien los gastos estuvieron cubiertos, los gastos de viaje, digamos, Sí. por los viáticos, cubiertos por el Fondo Periodismo Internacional, ni mi tiempo, ni mi equipo, ni nada de nada está cubierto. Entonces, para la postproducción cuesta miles, pero miles, decenas de miles de dólares. Entonces, me gustaría tener estos fondos. Y sí, creyeron en mí. O sea, realmente mostré mi documental del Líbano, que sabían que lo había hecho yo sola, entonces dijeron, bueno, pues sí, o sea, no se va a poner a inventar, ¿no? Como No, que no es sí hay potencial. Entonces, obtuve esa subvención y acabo de terminar. Estamos haciendo subtítulos de la película. El segundo documental oficialmente que habla de un trabajador agrícola de Guatemala. Finalmente lo de México, la parte de México la excluí de este documental, voy a hacer otro con ese material porque era como demasiado tema muy mezclado, entonces hay que enfocarse también, hay que saber decir, no, tengo que enfocar mi tema, no puedo hablar de todo en 20 minutos. Entonces, hice ese documental ahora y lo va a ser enviado a festivales ahora en este otoño, estamos en ese etapa. Entonces, cuando haces estos reportajes, realmente no, en ese momento, o sea, no estás teniendo un sueldo, por decirlo así, ¿no? Recibes el presupuesto para que cubra ciertos gastos, pero, y cómo, vaya, cómo no perder el objetivo y seguir pues, por lo que tú quieres? Porque por lo que tú me acabas de explicar, es una constante batalla, es una constante lucha aplico acá para que me den una subvención y puede ser que sí me la den o que no me la den y que crean en tu proyecto. ¿Cómo manejas todas estas subes y bajas de sí, ya lo voy a tener, no lo voy a, o sea, de estar nominada y premiada a tal vez sí, ya pasó, pero ahora tengo que demostrar que mi reportaje, también el que estoy por hacer, que crean en ti. Es mucha, es una lucha constante y... Sí, en realidad sí. Tienes que tener, como te digo, ¿cómo es posible? Bueno, pues vocación realmente, vocación, porque no, como te digo, no se hace por el dinero esto, o sea, realmente, y yo pienso, bueno, ¿por qué no empecé periodismo antes en mi vida, no? Si eso es lo que realmente quería hacer y ahora lo sé, que eso es lo que respiro por la piel. O sea, eso es lo que como todos los días y eso es lo que respiro por la piel. ¿Por qué no lo hice antes? Pues no puedo, ya te platiqué toda la historia y tampoco te podría decir, bueno, ¿por qué empecé esa empresa de mesas en vez de empezar, digamos, perder más años y no empezarlo, ¿no? Todo llega a su tiempo y todo fue por una razón, pienso, ¿no? Obviamente. En mi vida siempre, yo creo firmemente en esto, para todas las personas, cualquiera que sea el trayecto. Y en mi caso fue particular también. Todo tenía que pasar así, porque realmente te platiqué de la época en que yo fui fui mamá soltera, bueno, soy, pero fui con el periodo de trabajo intenso en finanzas y también estuve dando clases de español y también hacía esto y también hacía lo otro y en empresa. Ese tiempo para mí fue un tiempo de acumulación. Y gracias a ese periodo, que fue duro y largo, muy largo, gracias a eso puedo hoy hacer lo que hago. Okay. Porque Cuando hablas de acumulación es tanto en experiencias personal como también económica, que te permite por el momento hacer lo que tú haces. Exactamente. Tú tienes que hacer sacrificios en la vida para hacer lo que quieres, lo que te gusta y lo que quieres hacer, ¿no? Entonces la gente tal vez a veces me dice, pero qué padre, o sea, tú viajas mucho y tienes una vida súper padre, y luego haces periodismo, debes viajar muchísimo. Claro. Pero el otro lado de la moneda es todo el sacrificio, ¿no? Trabajas horas y horas y horas y horas mientras dices, híjoles, la gente está divirtiendo y todo, y tú sigues en tu computadora, el teléfono, escribiendo, traduciendo. Pues, es como todo. Es la vocación, simplemente es la vocación, sí. Pero sí es una lucha constante en cuanto a la búsqueda de fondos para poder realizar los documentales, ¿no? O sea, eso definitivamente. El periodismo escrito es otra cosa. O sea, eso haces un reportaje, te pagan por el reportaje, bien o mal, pero te pagan. Y pues es ahora sí que como freelancer. Sí. Pero lo del documentalista es muy diferente.
porque eso sí, empiezas desde la raíz, no puedes llegar y decir, oiga, yo soy cineasta y te van a dar $500,000 para que hagas una película sin saber quién eres. No. Entonces tienes que hacer una película por ti misma, como lo hice en Líbano. Claro. La segunda ya lo hice con un apoyo para la segunda parte, que era la postproducción, pero la producción inicial yo la tuve que chutear yo sola. y las próximas ya van a ser con financiamiento total, ¿no? O sea, ya, cruzo los dedos y espero, porque ahora justamente, como parte de mi trayecto periodístico, voy a empezar, inicio la semana próxima, de hecho, gracias a una beca, una subvención, no llamo beca, pero una subvención de Netflix y del Instituto Nacional de la Imagen y el Sonido, es un instituto aquí de cinematografía en Montreal. Voy a estar 6 meses en un programa intensivo que es sobre dirección cinematográfica documental. Wow. Entonces ahí pues ahora sí que son contactos, son pues ya es la práctica, o sea, ahí voy a salir de ahí, de aquí a 6 meses, o sea, el inicio de marzo, tengo ya que haber producido otro documental. 6 meses se va así, rapidísimo, entonces, y va a ser un escalón enorme para mí, para poder subir y seguir siguiendo, seguir siendo periodista, pero independiente en tanto el escrito como el documental. Entonces, ya veremos qué pasa, pero tengo ya muchos planes de varios documentales. Sí. Y ya para terminar, a mí me gustaría saber cómo estás viviendo tú el COVID, esta COVID de... Uf, híjole. Y tú haces pues mira, mensajes de los trabajadores agrícolas que cómo han vivido esta temporada de COVID, ¿no? Pero no, eso tú es cómo la terrible. has vivido, como tú. Sí, exacto. Ahora sí que yo me ocupo de escribir de ellos porque sí es terrible, realmente terrible. Son un segmento de la población, digamos, que para mí son de los más vulnerables, incluso aún más que los refugiados o los solicitantes de asilo. Son problemas diferentes, pero aún más porque están realmente rezagados, porque están realmente olvidados, o sea, están dentro de un marco de un programa restrictivo, un programa que al mismo tiempo restrictivo, que les da ciertos beneficios pecuniarios, pero ¿a qué el costo? ¿No? ¿Cuál es el costo de lo que ellos obtienen pecuniariamente? Es altísimo, ¿no? Altísimo. También otro tema muy, muy largo. Pero sí, lo del COVID ha venido a hacer un desastre en cuanto a la condición de los trabajadores agrícolas. Pero yo, pues bueno, ¿cómo te diré? Ahora sí que hablando de unos o de otros, yo la estoy pasando bien, ¿no? O sea, no me puedo quejar. En ese sentido, yo no ni siquiera comparar, pero vaya, lo paso mal en el sentido como todo el mundo que estamos en casa demasiado tiempo, que pasamos demasiado tiempo sedentarios, no porque no tengamos, no se pueda, uno pensaría, ahora tenemos más tiempo para hacer lo que nos gusta, para salir a pasear, de correr o hacer ejercicio, pero en realidad no. En mi caso fue fatal, porque en mi caso fue al contrario, yo tenía que estar pegada a la computadora 14 a 16 horas al día. Entonces fue fatal, la pasé muy mal. Ahora un poco menos porque ahora como que todo está un poco más híbrido, regresamos un poco a la normal, ahora un poquito más de libertad de salir. Sí. Siquiera tomas aire, te diviertes, hablas con personas, ya no estás como que con miedo de que no podemos ver a otro ser humano, ¿no? En persona, no, vamos a morir. Entonces sí, pero sí la pasé un poco mal. En el primer año, con todo en línea, fue realmente para mí muy, muy difícil. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Hasta físicamente también, porque mucha gente, me incluyo, hubo enfermedades físicas, ¿no? O sea, de tanto sedentarismo y todo, realmente problemas musculares, problemas de otro tipo. Y bueno, ahorita, pues, ¿qué te digo? O sea, como te digo, yo no me quejo porque cuando comparo lo que viven los trabajadores agrícolas y lo que hablo con ellos y escribo, pues no tiene nada que ver. Pero, pues sí, cada quien su dificultad. Ay, pues yo espero que ya, bueno, ahorita con la cuarta ya ola de la cepa de COVID ya no sé ni qué decir, porque siempre digo, no, yo espero que ya y Llega otra cosa. llega otra. Por último,
¿Qué dirías? ¿Cuáles tus 3 características que a ti te han hecho seguir con tu objetivo, perseguir este objetivo y haberte integrado acá a una nueva sociedad y, sí, ahora sí que ser de estas historias de éxito que dices, ok, sí ha logrado lo que tú has querido, que has logrado todo, o con lucha, por supuesto, con esfuerzo, pero qué ha sido estas características personales? Pues yo pienso que, bueno, en primer lugar, la determinación, ¿no? Uh-huh. La determinación de saber qué quieres hacer, uh-huh, pero también saber que no va a llegar tan fácil. O sea, la determinación de decir, yo quiero llegar ahí, a ese punto, uh-huh, pero yo sé que tengo que hacer muchísimas cosas antes de estar ahí, pero no perder tu objetivo, no perder de vista, sí, como dice, el focus, ¿no? Uh-huh. Y trabajar muy duro para ello. O sea, uh-huh, realmente determinación para llegar ahí y sin importar, sí, y como evitar las distracciones lo más posible, claro, para uh-huh, poder, o sea, eso es una, determinación es como clave. Uh-huh. Segunda, no sé qué te puedo decir, bueno, la parte de la dedicación, yo creo que también mi lado perfeccionista, que puede ser tan bueno como tan malo, también eso es en este caso, eso es lo que me ayuda a mí a hacer a lograr siempre lo que me propongo, porque uh-huh, realmente cuando haces las cosas así o sea, esta perfeccionista, siempre tratas de hacerlo bien, 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 entonces, quieras que no, siempre te tardas más, sí, es mucho más largo el camino, porque entonces nunca estás satisfecho, entonces lo haces todavía más perfecto, pero al menos eso te lleva a que te lo reconozcan. Uh-huh. Uh-huh, o sea, no es algo que, y la gente lo ve, ¿no? La gente lo ve, quizás no siempre aprecian el tiempo que tú pones o lo que te cuesta, lo que sea, pero sí ven de que, o sea, está bien hecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, si estuviera mal hecho, no ganas nada, no avanzas, no te toman en cuenta, no te dan una subvención. Entonces, para mí el perfeccionismo ha sido como tanto el infierno como el paraíso, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, bueno, en este caso creo que mi perfeccionismo sí ha sido como una cualidad que me ha ayudado a lograr lo que quiero, la determinación, el perfeccionismo. Y también, por otro lado, también como te decía hace rato, o sea, aceptar la adaptación. Para mí la adaptación es también algo que me ha llevado a donde estoy. Donde me adaptarme, si tengo que apretar las tuercas más, pues las aprieto. Si me puedo permitir algo más luz, más así, lo hago, pero me adapto, o sea, no estoy renegando de la situación o de lo que puedo hacer o no puedo hacer, sino que digo, bueno, pues así es, ni modo, yo quería esto, aquí me metí, pues ahora no me puedo estar quejando. Ahora duro con ello y avanzar y adaptarse, ¿no? Adaptarse lo mejor posible. Y también la actitud que uno tiene, tienes que ser siempre positivo y como te digo, tengo mis momentos, pero en general, pues tienes que tomar la vida realmente de la mejor manera posible, porque pues si no, es muy fácil frustrarse, es muy fácil aventar la toalla y decir no se puede, te van a cerrar muchas puertas. A mí no todas las puertas, te hablo de las puertas que se me han abierto, sí, pero no te hablo de todas las que se me han cerrado también. Entonces, para mí sí, o sea, realmente la actitud de la apertura de mente, espíritu también es muy importante, la adaptación. Yeah. ¿Qué le dirías a estas mujeres que están inmigrando, mujeres migrantes, y que desean como venir acá? ¿Qué sería algo que podrían ellas desde un inicio hacer para poderse integrar rápidamente? Definitivamente la preparación. Okay. Es como en cualquier cosa en la vida también, cuando vas a cocinar, no puedes empezar allá y se va y te faltan las cosas, tienes que apagar, interrumpir e ir a buscar lo que te faltó. Uh-huh. No lo planeaste. Uh-huh. Entonces no te va a salir como lo querías, ¿sí? Lo mismo en cualquier ámbito, lo mismito. Entonces, la preparación de la inmigración se prepara. En mi caso, una historia diferente, me refiero, pero aún así, o sea, no planeaba, digamos, emigrar acá, pero esos 2 años o 1 año y medio que pasé esperando mi residencia permanente, fue una preparación y lo hice. Yo podía haber regresado a México
a los 3 meses de que acabé mi tour aventurero de postgraduación. Y en vez de quedarme aquí durante 1 año y medio para aprender los idiomas, en previsión de cuando ya tenga mi permiso de trabajo y todo eso, Claro. podía haberme regresado a México con mi familia, a seguir explotando mi empresita, a seguir disfrutando del coche que me daban mis papás, ir a fiestas y a la discoteca con los amigos, pero decidí prepararme para cuando me llegara mi papel, entonces ya entrarle con todo. Entonces yo pienso que aún si no lo preparé antes de irme a México, ya cuando supe que iba a estarme aquí por siempre, entonces sí, ahí empezó mi preparación, ¿no? Pero para las que no están aquí como en territorio ya, pues sí, la preparación es vital, o sea, realmente el llegar aquí, y yo lo veo con los inmigrantes que entrevisto y todo, o sea, hay muchos inmigrantes que tienen ya varios años y que no hablan el francés, y siguen batallando horrores y siguen viviendo frustraciones, muchas cosas difíciles, y es que no sales, no avanzas, no puedes, no se puede, o sea, sí puedes venir aquí y nunca aprender el francés, pero entonces nunca vas a avanzar, realmente. Entonces, digo yo, bueno, preparación, si estás realmente pensando en venir para acá, yo sé que lo quieres hacer hoy y no mañana, pero hazlo lo mejor manera posible, es decir, infórmate sobre lo que no debes de hacer, ¿sí? O sea, más que saber lo que hay que hacer, es saber lo que no hay que hacer, porque entonces eso es irreversible, ¿no? Entonces hay gente que se viene para acá con cierto estatus, pensando que es la manera más fácil y al cabo de 2, 3 años los rechazan, tienen que regresar y perdieron entonces 3 años de su vida, muchísimo esfuerzo, muchísimas lágrimas, muchísima explotación, muchas cosas diferentes, y al final regresan al punto cero y peor, sin nada, porque ya 3 años después, 4 años después, o más, pues ya también ya dejaste todo allá, ¿no? Entonces realmente el idioma, para mí, un solo consejo sería el idioma. Aprende idiomas hoy por hoy. Y empieza, y bueno, y también interésate a la cultura a la que vas. O sea, empieza a leer qué es lo que está pasando allá, qué es lo que, y no las pachangas o cómo se vive acá, o cómo está la comunidad latina en Montreal para ver cómo llego. No, al contrario, lo demás. O sea, es decir, cómo es realmente la cultura de aquí y cómo te vas a adaptar tú, qué es lo que tienes que hacer tú para adaptarte a ellos y no ellos a ti. Sí. ¿No? Que ese es el error que muchos se puede cometer, ¿no? Más bien tratas de crear tu mini, bueno, en este caso que somos mexicanas, un mini México, o que está bien, porque no estás, o sea, acá no es que te pelees con la cultura, ni con el país, ni que digas ya no voy, pero creo que al inicio necesita uno hacer una inmersión realmente a esta cultura para que después entonces ya ya digas, ok, sí, ya estoy integrada y ahora sí ya tengo mi grupo de o sea, mi restaurante donde voy a comer siempre la comida mexicana porque eso es lo que adoro y amo, pero otras cosas, ¿no? Sí, ese es el sacrificio más grande realmente, la comida. Sí. Pero no, exactamente, o sea, realmente la inmersión, yo te digo, sin haberlo reflexionado como hoy a los 47 años lo puedo reflexionar y decir qué pasó, en ese momento no me estaba dando cuenta que ese proceso estaba siendo llevado a cabo, ¿no? Esa integración, inmersión total, sin estar cerca de mi comunidad latina, porque en ese momento estaba tan fresquita aquí que no extrañaba todavía a la comunidad latina ni mexicana. También eso fue, ¿no? Entonces, para mí, el quererme acercar a mi comunidad mexicana o latinoamericana también vino después. Después de muchos años, de hecho. Después de muchos años. Y no quiere decir que no, como te digo, que no estaba en contacto, sino que sí, de repente un grito de independencia, un evento, una kermés, a varios amigos aquí y allá mexicanos, pero nada de que, oye, quiero encontrarme de nuevo con mi comunidad y todo, me hace falta. Eso me llegó muchísimo tiempo después. Muchísimo tiempo después. Sí. Pero bueno. Pues muchas gracias, Carla, por esta gran plática que hoy tuvimos. Yo te deseo que sigas encontrando muchos subvenciones y programas que apoyen tus reportajes, tanto escrito y bueno, los documentales, porque porque visibilizas
estas problemáticas que viven los agricultores, los trabajadores temporales, sobre todo que vienen de pues, Centroamérica, de Guatemala, México y demás, y cómo acá también ellos la padecen, y porque también, pues, también visibilizas esta problemática tan grande que es la inmigración y todos los efectos que trae inmigrar. Y pues muchas gracias, te deseo que este documental que ya estás haciendo y lo demás que viene, pues sea de mucho éxito, y espero volverte a leer ahí en el periódico y volverte a ver nominada con, con tus próximos documentales. Mil gracias, de verdad, mil gracias. Te compartiré las próximas producciones con mucho gusto, pero te agradezco a ti por haberme invitado a esta plática, este buen rato. Buen rato que ya pero muchas gracias y te deseo también mucho éxito con tu programa, porque bueno, los podcasts es interesante escuchar diferentes puntos de vista, diferentes mujeres, todas las mujeres tienen una historia, bueno, todas las personas. Sí. Y es interesantísimo oír los diferentes perfiles, trayectos, y así que pues muy, muy buena iniciativa. Todo el éxito para tus podcasts. Ahí estaremos en contacto y y bueno, a todos ustedes espero que les guste esta plática que tuvimos hoy con Carla Mesa. Síganos en las redes sociales, aquí les pasé ya también las redes sociales de Carla. En Twitter, en YouTube y Facebook, Carla Mesa, Twitter, Carla Mesa 00, síganla, vean sus documentales, y coméntenle. Y a mí también síganme por YouTube con Recomenzar Gina Arguello, en Facebook Recomenzar Gina Arguello, y me estarán también escuchando por Spotify y las diferentes plataformas de podcast en Recomenzar. Muchas gracias y a la próxima. Gracias, Gina.